Buenas tardes, chicos. Se inicia la clase. El día de hoy se va a ver fuentes de corrientes en paralelo, ¿sí? El objetivo de la clase tiene como fin determinar, determinar el efecto total de fuentes de corriente en paralelo. Dentro de los objetivos específicos tenemos determinar la corriente total producida por fuentes en paralelo que tengan la misma dirección y también determinar la corriente total producida por fuentes en paralelo, pero que tengan direcciones opuestas. Muy bien. La parte teórica que es importante que usted recuerde es que cuando tenemos fuentes de alimentación de corriente en paralelo, nosotros podemos sumarlas o restarlas dependiendo cuál sea la dirección de cada una de ellas, ¿no? Entonces, la corriente total producida por fuentes de corriente en paralelo es igual a la suma algebraica de las fuentes de corrientes individuales. La suma algebraica implica que se debe considerar las direcciones de la corriente cuando se combinan las fuentes en paralelo. Tenemos el ejemplo del literal número A. Le voy a señalar, ¿sí? Literal A es este de acá. Como podemos ver, tenemos un circuito, bueno, fuentes de corriente en paralelo. Si usted se fija, esta fuente está en este sentido hacia arriba, la segunda está en el sentido hacia arriba y la tercera igualmente tiene el mismo sentido. Entonces, en este caso podemos decir que esta fuente tiene una dirección positiva, la segunda de igual manera y también la tercera. En este caso específico, por lo tanto, la intensidad total, es decir, la intensidad que llega a esta resistencia, va a ser igual a la suma de estas intensidades. Y 1 más I2 más I3, que sería en total 5 amperios, que es el dato que tenemos aquí. ¿Sí? Listo. En cuanto al literal número B, tenemos ya un poco diferente la situación. Tenemos, en este caso, tenemos esta fuente que va hacia arriba, sería positiva, esta que va hacia arriba positiva, esta ya sería negativa porque está en sentido contrario. Entonces, la intensidad total de este circuito, es decir, la intensidad que llega a mi resistencia, va a ser igual a la suma de 2A más 2A menos 1A. Es así que tenemos este otro resultado acá, sí, que sería 3 amperios, ¿ya? Eso se refiere a sumas de fuentes de corriente en paralelo. Entonces, en base a esta parte teórica, vamos a resolver el siguiente ejercicio, ¿no? Les voy a borrar esto de acá. Ya. Vamos a tener el siguiente ejercicio. Fíjense acá, por favor. Tenemos acá dos fuentes de alimentación de corrientes y uno de 50 miliamperios y dos de 20 miliamperios. En este caso, como las dos son positivas, pues en este caso, sí, efectivamente se van a sumar, ¿no? Entonces se fue mi lapicero. Entonces va hacia arriba es positiva, esta va hacia arriba es positiva, por lo tanto la intensidad con la que llega a RL será igual a la suma de estas dos, que sería 50 miliamperios más 20 miliamperios, que me daría un total de 70 miliamperios, ¿no? ¿Sí, fíjese usted? Tenemos acá nuestro resultado. Vamos a ver otro ejemplo más. Sí, vamos a ver otro ejemplo más. Ya, tenemos nuestro segundo ejemplo. Ah, no, ya no tenemos más ejemplos. Lo siento. Bueno, en todo caso, vamos a hacer esta tarea. Esta quedaría como tarea para el día martes. Sí, la vamos a hacer para el martes porque creo que pueden hacerlo. ¿Sí? Y el siguiente subtema que vamos a ver divisores de corriente. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo principal de este subtema? Es utilizar un circuito en paralelo como divisores de corriente. Aplicar la fórmula de divisor de corriente y determinar el valor desconocido de una corriente de rama. Muy bien. Lo que tenemos a continuación acá es una especie de explicación de cómo se divide la corriente en un circuito en paralelo. Es algo que nosotros ya hemos visto. En todo caso, vamos a dar una lectura, ¿sí? A ver. Ya. Dice, entre los resistores en paralelo, la corriente total se divide en corrientes con valores que son inversamente proporcional a los valores de
resistencia. Usted recuerda la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces aquí hablamos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí dice que entre los resistores de paralelos, la corriente total se divide en corrientes con valores que son inversamente proporcionados a los valores de la resistencia. Obviamente, ¿eso qué significa? Mayor resistencia, menor intensidad, y a menor resistencia, mayor intensidad. Es algo que ya hemos visto. Si usted desea leer, puede hacerlo, no hay problema. Sí, pero a mí lo que me interesa ahora en este momento es que usted vea que hay una forma de aplicar esta forma, hay una fórmula para aplicar en divisores de corriente, ¿sí? Esto es algo que ustedes ya vieron en sus deberes. Ustedes se habrán topado con con el trabajo de obtener la intensidad en cada rama. ¿Y cómo obteníamos la intensidad por cada rama? Aplicando ley de Ohm, aplicando el voltaje de fuente. Recuerde usted, en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo, y aplicando el valor de la resistencia de esa rama. En su tarea lo habrá hecho, ¿no es cierto? Listo. Si usted desea, puede aplicar esta fórmula en primera instancia, pero a partir de esta fórmula, el B sub S toma un valor diferente, ¿sí? Si usted recuerda, el voltaje de una fuente de alimentación va a ser igual a I total por R total, ¿no es cierto? Sería I total por R total, es una R. Bueno, usted ya conoce mis R's, ya no son tan bonitas, pero bueno. Entonces vamos a reemplazar en esta fórmula, ¿sí? Voy a ponerla acá. Entonces, esta fórmula va a quedar de la siguiente manera. I sub X, porque es para cualquier rama, puede ser X1, X2, X3, X4, ¿sí? Va a ser igual a B sub S, dice, ¿no es cierto? Pero B sub S, ¿cuánto vale? IT por RT. Va a ser igual a I total por R total. Listo. Y esto va a estar dividido para R sub X. De esta manera obtenemos una segunda fórmula, o la fórmula que en realidad se ocupa para divisores de corriente. Voy a borrar lo de acá, no creo que sea necesario. Usted puede detener el video si necesita regresar o recordar cómo se obtuvo la fórmula, ¿no? Listo. Esta fórmula, ¿sí? Es la que vemos nosotros acá. Le voy a colocar un poquito el PDF más acá. A ver, lo siento. Ya. Ya. Fíjese usted, aquí tenemos que I sub X es igual a R total sobre R sub X multiplicado por I total, ¿no? Entonces, esta fórmula de aquí es la que vamos a utilizar, es la misma que está acá con azul, escrita la que obtuvimos anteriormente, ¿sí? Entonces, voy a borrar, listo. Esta fórmula, que ya la voy a señalar, dígame ver cómo señalarle, ¿sí? Esta es la fórmula de divisores de corriente. Entonces, esta fórmula la voy a utilizar cuando exclusivamente necesito calcular la corriente en un circuito en paralelo. Si usted se fija, solo necesito la intensidad total, el valor de R total y el valor de esa rama, el valor de resistencia de esa rama. Y usted va a calcular la intensidad. Listo, creo que hasta ahí terminamos la clase, no es nada complicado. Vamos a ver acá un ejemplo de aplicación, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de aplicación, voy a borrarlo de acá, ¿sí? Entonces, como habíamos mencionado, la fórmula para calcular la intensidad de cualquier rama necesita la R total, la I total, ¿sí? R total, I total. Uy, qué chévere, puedo hacer eso también, lo siento. Me emocioné, perdonarán. Ya, esta es la fórmula, déjenme ver si hay cómo ponerle una especie de recuadro aquí. Exacto.
Esta, perfecto, caramba. Esta va a ser la fórmula. Entonces, usted para obtener intensidad de cada rama necesita R total, R sub X, que es la resistencia de esa rama, y la I total, ¿no? Entonces, vamos a ver en este ejercicio a continuación cómo se resuelve. ¿Ya? Bien, tenemos la I total de este circuito y tenemos 3 valores de resistencia. Se obtiene la R total, ¿sí? Con la fórmula que hemos visto anteriormente, y podemos obtener acá un valor de resistencia total de 111 ohmios, ¿no es cierto? A continuación, simplemente se aplica ya la fórmula para divisores de corriente en las diferentes ramas. Reemplazamos datos, por ejemplo, vamos viendo de I1, de la rama 1, va a ser igual a R total, que es 111 ohmios, dividido para el valor de resistencia de esa rama que sería 680 ohmios, y multiplicado por la I total, que es 10 miliamperios. De esa manera se obtiene la intensidad de cada rama. No está nada complicado, ¿no es cierto, chicos? Listo. En base a eso se va a hacer la siguiente tarea. Tenemos unas ecuaciones más. Bueno, no vamos a tocar esas por ahora. Va a hacer usted también como tarea, bueno, tenemos otro ejemplo acá, no vamos a ver los de esos, veamos más bien si podemos verlo de una vez, déjeme ver cómo está, ¿ya? Fórmula de divisores de corriente con 2 ramas, ya, listo. Entonces, esta siguiente fórmula de acá no le voy a indicar realmente el proceso, no, de dónde sale la fórmula, no es nada complicado, en realidad aquí está el desarrollo, si usted quiere verlo, bienvenido sea, pero en todo caso usted tiene acá una fórmula adicional, ¿sí? Esta fórmula de aquí son específicamente utilizadas cuando su circuito tiene 2 ramas, ¿ya? Por lo tanto, si usted desea utilizar esa fórmula, puede hacerlo. Eso nos evita unos cálculos más. No significa que con la anterior no podamos sacar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Incluso aquí tenemos en la página un ejemplo de aplicación que realmente me parece no apropiado, pues simplemente se aplica la fórmula y ya. ¿Sí? Listo, por lo tanto, como tarea va a quedar en la sección también 6, 7, ejercicio 1, 3, 4 y 5 con sus literales. El 2 no se va a hacer, eso es todo, ¿sí? Listo, chicos, espero que lo tomen esto del lado positivo, mejor positivo, porque en realidad estar encerrados no es nada agradable. Pero en todo caso, por favor, dentro de mí, la intención es que usted al menos tenga las directrices adecuadas como para que haga su tarea, ¿sí? Eso es todo, chicos, y que la tarea, por favor, para el día martes. Vamos a dejar para el martes, ¿sí? Listo, nos vemos, chicos. Pasen bien. Y vamos a detener ahora la grabación. A ver cómo detengo esta linda hermosa grabacióncilla. Finalizar reunión, listo. Finalizar.